we'll lift our hands and pray over your body, but nothing ever happens. I remember at Michael's house in the living room when you kissed my neck and that I almost thought you're blues. Buen día, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos? Aquí hoy un tutorial más, feliz como una perdiz. Vamos a empezar a hacer proyectitos un poquito más de verano. En este caso, este top de tirantes, sencillísimo y monísimo. El hilo utilizado es un hilo de algodón, se llama Katia, de la marca Katia Butterfly, y no puede ser más bonito ni fácil de tejer. Va degradando él solito y está como hecho con cadenas, entonces no se enrolla, no se teje del tirón, se teje súper fácil porque no se queda enganchado en ningún momento. Y es algodón 100%, 50% algodón y 50% acrílico. Deciros que recomienda tejer con un crochet de 3,5 o 4. Nosotros vamos a tejer con el 4. Nosotras vamos a tejer con el 4. Bien, entonces, dos precauciones. Vamos a tejer con un motivo muy sencillo, y por aquí os dejo el tutorial si queréis aprender más despacio el punto, aunque yo creo que aquí también lo explico más despacito. Lo que ocurre que como el hilo está jaspeado, a lo mejor se ve peor. Por eso hice el pequeño tutorial que va en la Cookiepedia de puntos, donde vamos a ir incluyendo todos estos motivos, estos puntitos nuevos que vamos aprendiendo, los voy a ir resumiendo ahí en un mini tutorial, porque así tendremos un acumulado de una enciclopedia, una Cookiepedia de puntos, donde poder ir a consultar cómo quiero tejer, qué quiero tejer, ¿no? Entonces, este en concreto lo vamos a tejer desde uno de los lados, vamos a tejer el ancho y vamos a dar vueltas hasta tener todo el perímetro que necesitemos. Entonces, la primera decisión es cuánto queremos de largo nuestro top. Aquí hemos hecho 20 centímetros más la puntillita y el ancho tiene 84 centímetros, ¿vale? Nos mide 84 centímetros el perímetro. Deciros que una vez que está así puestito, a ver, ahí, 83, perdón, mide 83, pero cede un poquito, cede bien. Sin que tiren los botones, cede bien. Así que vigilar un poco qué medida utilizáis. Con lo cual, una vez que tenemos definido y decidido cuánto queremos de ancho, tejemos. Bueno, no me enrollo, si está en el tutorial. Suscríbete al canal, sígueme en las redes y vamos con él. ¿Vale? Chao. Bien, vamos a empezar a hacer este top. ¿Con qué? Con este hilo de algodón mezclado con acrílico de Katia Butterfly color 82, que me tiene absolutamente enamorada. Porque es precioso. Lo veo tanto en este top que vamos a hacer hoy, que estoy encantada de empezar a hacer. Y vamos a tejer con un crochet 4 milímetros. Vamos a necesitar nada más que el metro para saber. Mira, ya he encontrado rápidamente, hemos encontrado el principio, lo voy a poner aquí para que me vaya dando el hilo. Hemos encontrado muy rápido el este. Entonces, vamos a hacer una fila de cadenas que va a ser igual al ancho del top que queremos. Vamos a tejer un rectángulo con un punto fantástico y muy sencillo. Y nos va a ser el cuerpo de nuestro top. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La fila de cadenas inicial igual al ancho que nosotros queremos en nuestro top, ¿vale? Al ancho del cuerpo de nuestro top. Yo en este caso he decidido que voy a hacer 20 centímetros de cadenas, ¿vale? Y como siempre, y ya sabéis, bien flojitas, porque luego tenemos que luego puede ser que se nos quede enganchadito y no que se nos quede prieto o tirante, y eso no. Si no podemos hacer las finitas, cambiamos el crochet y ponemos uno más grande, ¿vale? Para que nos salgan más sueltecitas las cadenas. Entonces, vamos allá. Hacemos una filita de cadenas de 20 centímetros. Ya sabéis, flojitas.
find the car when you roll it out with the picture of your mother. Bien, ya tengo las cadenitas. Bien, ahí. Y voy a necesitar un número par de cadenas. Es lo único importante, ¿vale? En mi caso, ¿cuántas he tejido? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 y 32. Era número par y yo hice impar. Muy bien por mí. ¿Vale? Tenemos 32 cadenitas y vamos a empezar a tejer. Voy a quitar ya el metro que no nos va a hacer falta. Entonces, una más para tomar altura y empezamos a hacer una primera fila de puntos bajos. Atención, y esta primera fila, y como se va a ver, voy a enganchar la hebra en lugar de por aquí, que sería mi forma habitual o coloquial de hacer, la voy a agarrar por la parte de atrás. Y esto solo es una tontuna que me apetece hacer. ¿Vale? Voy a agarrar, voy a hacer el punto bajo. Os explico de nuevo. Os explico. En lugar de hacer el punto por aquí, la cadena nos muestra, digamos que un bultito atrás de la trenza que se muestra. Bueno, pues voy a agarrar ese punto por ahí. ¿Por qué? Voy a tejerlo por ahí porque como este va a ser, se va a ver, pues que se vea más bonito. Así se va a ver una trencita. Solo es por esa razón, ¿vale? Entonces vamos al siguiente punto. Giramos un poquito nuestra trenza y enganchamos en el siguiente huequito que está ahí. Y hacemos un punto bajo. Vamos al siguiente. ¿Veis que la trenza, el punto está ahí? Pero si yo lo giro un poco me aparece el culete de la cadena, ¿no? Me aparece la parte de atrás. Pues yo agarro ahí, tejo ahí ese punto bajo. Ya veréis cuando acabemos la vuelta, ahora no sé si todavía la podremos ver, pero cuando acabemos la vuelta veremos que la trenza se nos queda ahí y nos va a dar un acabado un poquito, bueno, un poquito no, un muchito profesional. ¿Vale? Entonces agarramos, ¿veis ahí que tenemos el punto? Es verdad que es un poco más complicado tejerlo, pero no es difícil, ¿vale? ¿Veis? Ya se nos ofrece sola. Ahí está la cadenita y la parte de atrás y vamos a ir haciendo ahí toda la filita de puntos bajos. Nuestros 32 puntos bajos van a ir tejidos así. ¿Vale? ¿Lo veis, no? ¿Lo hemos comprendido? Mira, mira, ¿ves? Ya tenemos ahí la cadenita. Sin querer tenemos un pequeño acabado más profesional. Nada, una tontuna, pero me parece bonito, ¿vale? Entonces, hacemos así todos los puntos. Acordaros, no enganchamos aquí la cadena normal, sino que a la parte de atrás, el bultito que tiene la cadenita. Bueno, pues ahí vamos a ir haciendo nuestros 32 puntos. ¿Vale? Muy bien, pues vamos allá. He terminado mi primera vuelta y mirar si nos vamos al costado. ¿Veis cómo se queda? ¿Veis que es una, yo sé que es una tontuna, a mí me parece un cookie truqui divino, divino, porque queda, es diferente el acabado. Y como aquí es donde vamos a poner nuestros botones, pues me parece importante que quede súper mono. Y damos una cadenita, tejemos una cadenita, damos vuelta y empezamos a hacer otra vez una fila en puntos bajos. ¿Por qué? Porque este top lo vamos a botonar atrás, va a llevar botoncitos atrás, como una opción que a mí me parece muy linda. También pueden ir adelante si lo pensáis, ¿vale? Pero bueno, en principio yo los voy a poner atrás. Entonces, vamos a hacer o a recibir esos botones en 3 filitas, así, en una filita más con puntos bajos para que podamos acomodarlos bien, los botones de 3 líneas, 3 filitas de puntos bajos tejida, ¿vale? Ahí vamos. Así entonces vamos a hacer esta vuelta segunda y la tercera. Genial.
una tercera vuelta y empezamos con nuestro dibujo. Una cadenita, damos vuelta y una tercera vuelta. La cadena inicial no me sirve como punto, ¿vale? Tejemos 3 vueltas en puntos bajos, nada más. Listo, empezamos después a hacer nuestro dibujo, nuestro motivo que vamos a repetir durante todo el top y va a ser fantástico. Vamos allá. Bien, tengo las 3 vueltas ahora mismo ya tejidas y ahora voy a hacer 2 cadenas para dar vuelta, 1 y 2, ¿bien? Y me voy a ir al primer punto bajo y voy a hacer un punto bajo, 2 cadenitas y en el mismo sitio un punto bajo, ¿vale? Bien, entonces ya tenemos el primero de los motivos. Salto un punto y en el siguiente hago un punto bajo, 2 cadenitas y en el mismo un punto bajo, ¿vale? Me salto 1 al siguiente, punto bajo, 2 cadenitas y en el mismo un punto bajo, ¿vale? Es como si hiciera una V con punto bajo, es como si hiciera, no, hago una V con puntos bajos con 2 cadenas entre medias, ¿bien? Salto un punto y al siguiente, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo en el mismo, saltamos 1, punto bajo, 2 cadenas, mirad qué bonita queda tejida. Bueno, qué bonito, porque esto es un algodón, es un hilo tejido precioso de verano absoluto. Salto 1, voy al siguiente, punto bajo, 2 cadenitas, punto bajo, salto 1, un punto bajo, 2 cadenitas. Todo el tiempo hacemos la vuelta así. Voy a hacerla rauda y veloz y me llego hasta el final para ver cómo vamos a terminar esa vuelta, porque después todo va a ser tan sencillo y tan cookie, cookie crocheteras, cookie crocheteros, decirme que estáis suscritos al canal. Estáis viendo el tutorial sin suscribiros al canal, os vais a perder un montón de cosas. Suscríbete al canal. No te pierdas nada. Ah, y otra cosa, atención, importante, y aquí me paro. Es importante, cuando estamos tejiendo, que descansemos, que hagamos parones cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque si no paramos nos vamos a lesionar. O la espalda, o las piernas, o las manos, o el cuello. Pero si no paramos y estamos todo el día tejiendo, porque esto es un vicio, y yo lo sé, y muchas de nosotras lo sabemos, hay que pararse, ¿bien? Importante, por favor. A cada rato seguir. Os levantáis, paráis un poco, bebéis agua, os hidratáis. Por favor, cuidaros como primera de las cosas, ¿bien? Bueno, pues ya seguimos. Yo ya he parado. No, yo no he parado, pero pararé. No os preocupéis que pararé, ¿vale? Sigo hasta el final, que ya estoy llegando. 1 y 2. En el mismo, 1 y 2, en el mismo, 1 y 2, en el mismo, ¿vale? Ahí me salto 1 y en el último y acabamos haciendo un medio punto alto, ¿vale? Por eso las 2 cadenas iniciales, ¿ok? Mirad qué mono va. ¡Ay, me encanta este hilo! Además, mirad cómo es, porque está entretejido, está entrelazado y es genial porque todas las hebras salen del tirón, porque no hay hebras como tal, solo es una. Me encanta. Tenemos entonces esta 3/4 vuelta terminada. Así vamos a ir haciendo todas, así que atención, porque no puede ser más sencillo ni más bonito. 2 cadenitas. Damos vuelta. Y ahora ya imaginar lo sencillo que puede llegar a ser. Nos vamos a ir al hueco de las cadenitas. Y hacemos un punto bajo, 2 cadenitas, un punto bajo en el mismo, en el huequito, en esa V que estamos haciendo. Porque no estamos dejando de hacer Vs, sencillamente. Nos vamos al siguiente huequito, ¿veis? Está ahí el agujerito. ¿Se ve el agujerito, verdad?
Ahí están los dos puntos bajos y las cadenitas. Pues al huequito que se define, ahí nosotros, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, venga que tejer y tejer. ¿Fácil o no? Punto bajo, cadenitas, punto bajo. Mirad, ¿se ve o no se ve bonito? Punto bajo, cadenitas 2, punto bajo. Creo que este punto en un gorro puede quedar espectacular. Os lo aviso. Así, yo no digo más nada, pero este punto es divino a rabiar. Algo voy a hacer, me encanta. Este motivo tan sencillo. Bueno, vamos allá. Vamos a hacer ya todas las vueltas iguales. Imaginar lo sencillo que va a ser tejernos este top para el verano. Bueno, en concreto este para mí no es, será para una de mis hijas. Pero este verano voy a tejer alguno para más mayores. ¿Os parece? Para así un poquito más tapadito, un poquito más de tapadito. Ahora que empiezo a hacer ya la temporada de verano, voy a tejer algo que se me ocurra o que vea y os cuento que sea más tapadito. Es que este punto lo he visto y rápidamente me lo he imaginado con este hilo y el top, o sea, es como si me hubiera llegado una revelación. Vi el punto en el muestrario, en un libro de muestrario de puntos, que digo yo que algún día me tendré que poner a continuar con la Cookiepedia de puntos, para que tengamos en tutoriales las muestras de un montón de puntos, porque a veces no se sabe qué elegir y es importante tener el muestrario a mano. Yo tengo el libro y lo consulto mucho. He llegado al final. Pues acordaros, sobre la segunda de las cadenas yo tejeré un medio punto alto, ¿vale? Que más o menos es la altura a la que vamos a ir creciendo cada vuelta. Bien, porque aunque tejemos puntos bajos, al tejerlo sobre la cadena vamos a necesitar esas 2 cadenitas, no solo una, ¿bien? Para que vayamos acorde al crecimiento. 2 cadenitas, damos vuelta y repetimos. ¿Es o no es sencillo? ¿Es o no es bonito? Bueno, pues así, vuelta tras vuelta, 1 y 2, hasta que tengamos la medida de nuestro torso, según para quien vaya a ser. Pues 70, 80, 85, 88, cada uno tejerá los centímetros. O sea, perdón, vamos a ceder un poquito más de hilo aquí. Cada una va a ir tejiendo hasta que tenga el perímetro que necesita, ¿vale? Cada persona tendremos unas medidas, supongo que mínimo será 70. Imaginaros que es una niña, que son 50 centímetros, por ahí. Así, pues tenemos que hacer un rectángulo, seguir tejiendo en rectángulo hasta que tengamos el perímetro del cuerpito de la persona, ¿vale? Yo, por ejemplo, como es para una chica, ¿no? Pues yo me fiaría del contorno del sujetador. Esa podría ser la pista perfecta, porque este va a ser el cuerpito de esa persona. ¿Bien? Bueno, pues vamos a seguir haciendo vueltas. Y nos encontramos cuando tengamos tejido todas las vueltas. ¿Os parece? Vamos allá. Mirad cómo va ya lo que es nuestro rectángulo para el top. A ver, aquí tenemos que hacer de largo lo que cada uno tenga de ancho en el perímetro del torso, ¿vale? Yo llevo la friolera de... Vamos a ver cuántos centímetros llevo yo ya. 84 centímetros, ¿vale? Es decir, voy a hacer una talla que luego cede un poquito, más va a ser hacia casi 90, porque estuvimos haciendo pruebas y luego va a ceder, pero ahora mismo mide 84 centímetros, ¿bien? O sea, 84 tenemos de perímetro, cada una, cookie crocheteras, lo que necesitéis. Bien, entonces, ahora nos queda hacer algo
que es, a ver si soy capaz, aquí está, mi principio. Voy a acabar que se me ha desmontado el último de los puntos, ¿vale? Voy a hacer, ¿veis cómo nos acaba en piquito aquí, no? Bueno, pues voy a quitar el piquito para que tenga el mismo acabado que aquí, porque la idea es ponerle luego botoncitos, que tenga sus botones. Entonces, a este lado voy a pegar botones, voy a coser botones, vamos a hablar con propiedad, y a este lado voy a tejer agujeritos. Para eso, y voy a ponerlo al revés para que se vea bien sobre la maderita. Voy a hacer una cadena y voy a dar la vuelta al tejido. Y ahora voy a tejer en ese primero un punto bajo. ¿Bien? Y ahora voy a irme al agujerito igual, pero voy a hacer solo 2 puntos bajos. No voy a tejer ninguna cadenita en medio. Y me voy al siguiente. Y hago de nuevo 2 puntos bajos. ¿Vale? Entonces, en cada huequito yo tejo 2 puntos bajos. Deciros también que ya he gastado 2 enteros de esta Katia Butterfly, que tiene 50 gramos, 115 metros. He gastado 2,5. Bien, a esta altura. Que lo sepáis para que vayáis haciendo vuestras cuentas. O sea, he gastado 230 metros más 290 metros aproximadamente he tejido. Bien, para que tengáis de referencia. Entonces voy a cada huequito, a donde antes ponía la V, ahora solo pongo esos 2 puntos bajos. Toda la filita. Bien, y ya estoy en el último, pues tejo ese último, ¿vale? Ahí tenemos ahora ya, hemos quitado la pequeña ondita que nos hacía nuestro punto abanico, ¿bien? Bien, entonces ahora tengo una vuelta de puntos bajos con 32 puntos y quiero poner algunos ojales, es decir, algunos puntos de cadena libres. Con lo cual, yo ahora voy a hacer, veréis, una cadenita y vuelvo a dar la vuelta a mi tejido y hago un punto bajo. Lo siguiente, voy a hacer una cadenita. Va a ser un pequeño agujerito, ¿vale? Un pequeño ojal para meter un botón divino. Entonces, saltamos un punto y al siguiente hacemos otra vez un punto bajo. Hemos hecho aquí un pequeño agujerito. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 7 será una cadenita. Lo saltamos y volvemos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora 7, porque me sobra 1. Lo que he hecho es dividir los puntos que tengo para hacer 5 agujeritos. Entonces aquí tengo 1, ahí está otro. Ahora voy a hacer otro aquí y aquí. He dividido los puntos, ¿vale? En mi caso tengo 32, entonces tengo que hacer cada 6 y este cada 7. Ya los hice, ¿verdad? 2, 4, 6, 7. Salto una cadenita. Con una cadenita salto el punto y hago otra vez 6. Porque así se quedan centrados. Pero cada uno tendréis vuestros puntos. ¿Bien? Si habéis tejido con esta misma lana y te queréis estas mismas medidas, os va a salir igual que a mí. Pero si no, pues cada uno, insisto, tendrá que hacer sus cuentas para hacer el ojal donde más le parezca. ¿Bien? Entonces yo hice 6 y cadenita, 7, cadenita, 6, cadenita, 6, cadenita y acabo. Cadenita y el último de los puntos. ¿Vale? Así es como yo voy a hacer esos pequeños ojales que necesitamos para poner nuestro botoncito, que será el remate final. Vamos a hacer una vuelta y ya lo tenemos todo terminado, ¿vale? Entonces hacemos un punto, en la cadena tejemos ese punto, los puntos siguientes. ¿Veis? Aquí vuelvo a tener una cadenita. Pues nada, hacemos el ojal.
Trabajamos todos los puntos un punto, incluso con las cadenitas. Y habremos terminado con el largo del top, con el ancho y el cuerpo del top. Vamos a hacer, aquí hay otro ojal, pues nada, tejemos el agujerito, eso es. Y luego, lo que os decía, vamos a terminar entonces haciendo un adornito espectacular, espectacular. No digo más que espectacular porque me parece absolutamente ideal. Y los tirantitos, los botones, ¿veis? Aquí está el otro agujerito, ¿veis? Ahora tenemos ahí para poner nuestro agujerito, nuestro botoncito, que coseremos y ya está. ¿Que queremos poner un botón más grande? Entonces tendremos que hacer un agujerito que pueda ser un poquito más grande. Si es que el botón de vuestra elección es enorme, es más grande, ¿vale? Imaginación al poder. Suscríbete al canal. Bueno, así habré terminado de hacer el cuerpo, ¿vale? Sobre aquí voy a poner los botones. Aquí voy a poner los botones y aquí los agujeritos donde ensamblan esos botoncitos chiquitos, ¿vale? Ahí está, ¿vale? ¿Lo tenemos? ¿Se ve, verdad? Bueno, pues por ahí nada más. Ahora nos vamos a uno de los lados, que mismo pues va a ser este. Derecho y revés se nos quedan iguales. Os recuerdo, nos mide de ancho 22 centímetros. Pero cada uno, el ancho que quiera. Bien, aquí vamos a hacer un top, que son 22 centímetros. Y ahora aquí voy a poner una lindísima, lindísima y muy sencilla, como siempre, puntillita. Porque así se queda súper ideal. Súper cookie, re cookie. Una cadena. Y vamos a empezar a hacer puntos bajos. Bien. En todos los puntos. Entonces aquí voy a hacer 2 para que gire sin problemas mi tejido, ¿vale? Para que haga esa formita, ¿veis? Ahí la tenemos. Y ahora ya, en cada vuelta vamos a tejer un punto bajo, ¿vale? Ahí estamos. En cada vuelta tejemos un punto bajo para luego tejer todo lo que se nos viene adelante. Bien, tengo terminada la primera vuelta de puntos bajos. Voy a hacer una segunda, ¿vale? Qué bonito se ve, ¿eh? Qué bonito se ve. Bien, tenemos las 2 vueltas de puntos bajos y tenemos en total, yo tengo 120 puntos, ¿bien? Y necesitamos que, para la puntilla que vamos a poner ahora, necesitamos 3 múltiplo de 3 más 1, ¿bien? Entonces, bueno, pues si alguien necesita poner un punto, quitar un punto, cualquier cosa, pues sobre la marcha lo vamos acomodando, ¿bien? Entonces vamos a empezar a hacer nuestra puntillita después de estas 2 vueltas, o 3 o 4 cada uno. Imaginación al poder, ya sabéis lo que queráis. A mí así ya me parece bien. Entonces aquí una cadenita, ya he dado la vuelta, ¿vale? Me he anticipado. Un punto bajo. Y ahora 1, 2, 3, 4 cadenas para saltar 1 y 2 y en el tercero un punto bajo. ¿Vale? De nuevo, 1, 2, 3, 4 cadenas y saltando 2 puntos en el tercero un punto bajo. Otra vez, 1, 2, 3, 4 y en el tercero un punto bajo. Toda la vuelta haciendo eso. De primeras parece sencillo, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, seguimos. 1, 2, 3, 4 y en el saltando 2 puntos, el tercero un punto bajo. Bien, así toda la vueltita es que vamos... Espera, voy a apartar esto. Así toda la vueltita la vamos a tejer. Vamos allá. 1, 2, 3, 4 cadenitas
y saltando 2 puntos tejemos un punto bajo en el tercero. 1, 2, 3, 4, 1 y 2 y en el tercero. 1, 2. Vamos a tejer así toda la vuelta. ¿Bien? Venga, pues vamos a ello. Terminada la vuelta de los puentecitos y vamos a dar la vuelta para hacer la última de nuestra puntillita. Vamos a tejer nuestra puntillita. Hemos hecho una cadenita y nos vamos al hueco con un punto bajo y hacemos 1, 2, 3 cadenitas y dentro de cada puentecito vamos a poner 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y con las mismas nos vamos al siguiente arquito. Ponemos un punto bajo, hacemos esas 3 cadenitas y ponemos 3 puntos altos. 1, dentro del puente, 2 y 3. De tal manera que, ¿veis? Nos va a ir haciendo ese arquito. Nos vamos al siguiente puente y ahí un punto bajo. Tejemos las 3 cadenas y añadimos 3 puntos altos dentro del puente. 1, 2 y 3. Vamos al siguiente arco. Así toda la vuelta, mirad. Solo vamos a hacer esta sencillez de puntillita que yo creo que le va a dar un gusto súper divino a nuestro top. Bien, fácil. Cookie, 1, 2, 3. Yo creo que sí, que va a ser muy sencilla pero muy linda. De cara a un top sencillo de verano, ideal para cualquier talla. Porque ya hemos pensado que se teje de ancho lo que queramos, de largo lo que queramos. ¿Vale? Entonces hacemos toda la vuelta así. Vamos allá. He llegado al final, al último, ¿vale? Y aquí voy a hacer un acabado un poquito diferente con el ánimo que me quede también el pico hasta el final, ¿vale? Voy a hacer esas 3 cadenitas, pero solo un punto alto, ¿vale? En el último de los huequitos. Y para que se quede un poquito más en esa formita acabada. Un medio punto alto, el segundo de los puntos, y un punto bajo, el tercero de los puntos. Y en el punto de entrada, de comienzo, un punto bajo. Con eso, mirad, ¿veis? Tengo acabado, pero con ese último piquito. Bueno, pues con eso hemos terminado. Cadenita al aire. Para que no se nos desmonte. Cortamos hebra. Y hemos acabado con lo que afecta al top. Ahora, ¿qué nos falta por hacer? A ver, ¿dónde está? Estos son los ojales. Mirar cómo tenemos ya nuestro top. ¿Qué es lo que yo he preparado? ¿Qué es lo que yo he hecho? Unos tirantes sencillos para luego hacer un nudito a la altura que corresponda, ¿vale? Y para eso, bueno, mirad, aquí también tengo, os enseño los botoncitos que voy a poner para, ¿ves? Aquí está el ojal, entonces ahí van a ir los agujeritos, ahí va el botón, voy a ir poniendo así los botones para que quede todo mono. Mirad qué cosa más cookie. Bueno, los botones quizá ya esto es lo de menos, es elegir el que os apetezca y nada, pues donde esté el ojal, aquí, pues nada, ponemos, lo cosemos en esta parte, lo dejamos ya cosidito y luego solo tendremos que pasarlo por ahí para que se nos quede puestito, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro, ¿qué he hecho aquí? Veréis. Voy a medir del total que tengo, de los 40 centímetros, a 10. Y a 10, ¿veis? A 10 desde los extremos, para que queden 20 en el medio, he hecho las tiritas. He medido, he tomado estas medidas, ¿veis? Y ahí es donde yo he puesto las marcas para ahora hacer los tirantitos. Y estas marcas además coinciden más o menos con la medida a la que debe ir el tirante
con la persona para la que va a ser. Bien, entonces ya teniendo estas referencias, he tomado la medida y he hecho los tirantitos. Y los tirantes no son ni más ni menos que 3 puntos altos, un montón de vueltas, tantas como 25. Y ya está, o sea, tan fácil como eso. Entonces yo voy a empezar a hacer, quito mi marquita de aquí, ya sé dónde está, y empiezo a hacer puntos. Haré este. Aquí tengo la marca. Y ahora, para empezar a hacer el punto alto, pues yo empiezo. Ahí está mi marca. Pues nada. Empiezo a hacer un punto alto. Para eso, paso mi hebra. Hago ahí ya el primero de los puntos altos. Cerradito bien. Ahí. Y cierro con el enganche. Y ya tengo el primero. El siguiente. Y el siguiente. Y ya teniendo estos 3 puntos, pues nada, voy a tejerlos durante 25 vueltas, 3 cadenitas, doy la vuelta y otra vez me vuelvo a hacer 3 puntos altos, 2, aprovecho para esconderlo y 3 sobre las cadenitas, sobre el primero de los puntos, perdón, 3, vuelvo a hacer 1, 2 y 3, doy la vuelta y otra vez esos 3 puntos, ¿vale? 1, 2, las cadenitas y 2 puntos más. El último siempre irá sobre la tercera de las cadenas. Y nada, pues tejemos de esta manera en nuestro tirante. Más sencillito no puede ser. De aquí para adelante lo vamos complicando, si os parece. Pero este top nos queda absolutamente ideal por lo bonito del hilo, por lo bonito que tiene este hilo, por cómo queda tejido. Yo creo que merece la pena hacerlo tan sencillo, ¿verdad? Bueno, a mí me parece estupendo. Y nada, pues ahí vamos. Tejemos todas las vueltitas, escondemos todas las hebritas y escondemos todas las hebritas y cosemos los botoncitos. Tenemos el top terminado. ¿Vale? Bueno, pues voy a hacer estas vueltitas y nos encontramos. Vamos allá. Bueno, ya he escondido todas las hebras y he pegado los botones. ¿Cómo nos queda nuestro top? Queda tan bonito si esta es la parte de delante como si esta es la parte de delante. Aquí va como donde los tengamos que atar, con lo cual le va a valer a todo el mundo, porque más grande o más pequeño, ahí atamos y listo. Ya están escondidas todas las hebritas y ha quedado francamente estupendo. Bien, en total con la puntillita y todo nos mide 24 centímetros. Bien, y de ancho 83. A ver. 80. A ver, 83, 84, 83. Nos mide 83 centímetros, ¿vale? Entonces, cada uno tejerá hasta la medida que necesite, ¿bien? Estos botones muy sencillitos. Este es el acabado. Espero que os guste el tutorial que tenía para hoy. Un gusto como siempre y nos vemos en el próximo. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal. Sígueme en las redes, ¿vale? Chao, nos vemos en el próximo. We'll lift our hands and pray over your body, but nothing ever happens. I remember at Michael's house in the living room when you kissed my neck and that I almost thought you're loose. In the morning at the top of his stairs,